¿Soy el malo por ocultar que mi hijo menor sí es biológicamente nuestro? Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así en Internet, pero acá estoy, con casi 50 años, cuestionándome decisiones que tomé hace 2 décadas y preguntándome si realmente fui el villano de mi propia historia. Yo, 48, y mi esposa, 46, venimos de una cultura donde los matrimonios arreglados no son algo raro, sino casi la norma. A nosotros nos arreglaron el matrimonio cuando yo tenía 20 y ella 18. No fue un cuento de hadas, tampoco una tragedia griega. Fue, correcto. Educado. Funcional. 2 personas aprendiendo a convivir porque así debía ser. Con el tiempo, aprendimos a respetarnos. Luego, a querernos. El amor no llegó como en las películas, pero llegó igual, lento y sin hacer ruido. Desde el principio ambos coincidimos en algo, queríamos hijos. El problema era que mi esposa tenía, y sigue teniendo, una condición médica que hacía extremadamente difícil que quedara embarazada. No imposible, según los médicos, pero sí complicado, costoso y emocionalmente desgastante. Y, siendo honestos, en ese momento de nuestras vidas no teníamos ni la energía ni el entusiasmo para someternos a tratamientos interminables, sobre todo considerando que nuestro matrimonio no había comenzado por amor romántico. Mientras tanto, nuestras familias, especialmente la mía, no perdían oportunidad para recordarnos lo importante que era continuar el linaje. Mi madre hablaba de nietos como si fueran trofeos. Mi padre siempre tuvo una obsesión particular con la sangre. Un hijo propio, decía. Uno de verdad. Nunca lo decía de forma abiertamente cruel, pero el mensaje estaba claro. Cuando finalmente logramos estabilidad económica y emocional, tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre: adoptar. Nuestro primer hijo llegó cuando tenía 3 años. Hoy tiene 26. Un año después, adoptamos a nuestra hija, que era recién nacida. Hoy tiene 22. Desde el primer día fueron nuestros. No nuestros adoptados. Nuestros hijos. Los desvelos, las rabietas, las noches sin dormir, las visitas al colegio, las preocupaciones adolescentes, todo eso fue real. Todo eso fue amor. Pero para nuestras familias, nunca fue suficiente. Nunca faltaban los comentarios. Son buenos chicos, pero no es lo mismo. Nunca pensaron en intentar de verdad. Todavía están a tiempo. Con el paso de los años, aprendimos a ignorarlos. O eso creíamos. El embarazo que nunca debió existir. 3 años después de adoptar a nuestra hija, pasó algo que nadie esperaba. Una noche. Alcohol. Una decisión impulsiva después de años de cuidarnos con extrema precaución. Mi esposa quedó embarazada. Cuando nos enteramos, el miedo fue mayor que la alegría. No por el bebé, sino por todo lo que vendría después. Sabíamos exactamente lo que iba a pasar si nuestras familias descubrían que por fin habíamos tenido un hijo biológico. Sabíamos que, de un día para otro, nuestros otros 2 hijos pasarían a ser los otros. Los secundarios. Los que no llevan la sangre correcta. Así que tomamos una decisión que, en ese momento, nos pareció la única posible: ocultarlo. Durante todo el embarazo mantuvimos las distancias. Ropa holgada. Excusas. Visitas cortas. Dijimos que estábamos viajando, ocupados, enfermos, lo que fuera necesario. Cuando nació nuestro hijo menor, le dijimos a todos que habíamos adoptado otro bebé. Solo unos pocos amigos cercanos y algunos familiares muy específicos sabían la verdad. Nuestros hijos también lo saben. Siempre lo supieron. Nuestro hijo menor hoy tiene 19 años. Creció creyendo, y sintiéndose, exactamente igual que sus hermanos: amado, elegido, parte de la familia. Y funcionó. Durante años, funcionó perfectamente. El comentario que reabrió todo. Hasta hace poco. Hace unas semanas estaba hablando con mi padre, 69, y con un primo mío, 47, uno de los pocos que sabe la verdad. La conversación derivó, como siempre, hacia la familia, la edad, el paso del tiempo. Mi padre suspiró y dijo, casi con resignación: siempre me decepcionó que nunca me dieras un nieto de verdad. Dijo que aún tenía esperanzas, hasta el año pasado, cuando mi esposa cumplió 45. Sentí algo romperse adentro. Le respondí, sin levantar la voz: tenés 3 nietos. A través mío. Él solo gruñó. No es lo mismo. No discutí. Nunca discuto con él.
Pero el silencio pesó más que cualquier pelea. Más tarde, mi primo me habló en privado. Me dijo que, desde su punto de vista, seguir ocultando la verdad ya no tenía sentido. Que mi padre se estaba haciendo mayor, que mis hijos ya eran adultos y que ya no podía hacer mucho daño. Capaz está siendo un poco gilipollas, me dijo, por no decírselo. Yo no lo veo así. Para mí, proteger a mis hijos nunca fue ni será una estupidez. Pero ahora estoy acá, preguntándome si, después de tantos años, sigo haciendo lo correcto, o si simplemente me acostumbré a vivir con una mentira. ¿Soy el malo por seguir ocultándolo? Después de esa conversación con mi padre, no pude dormir durante varias noches. No porque dudara de mi amor por mis hijos, eso nunca estuvo en cuestión, sino porque, por primera vez en años, empecé a preguntarme si el silencio que había construido para protegerlos no se estaba convirtiendo en otra forma de daño. Mi primo no volvió a mencionarlo, pero su comentario quedó flotando en mi cabeza como una mosca imposible de espantar. Ya son grandes, ¿qué tanto podría cambiar ahora? La respuesta inmediata era simple, todo. Hablar con mis hijos. Un domingo por la tarde, mientras compartíamos una comida tranquila, tomé la decisión de hablar con ellos. No porque fueran a descubrir algo nuevo, ellos ya conocían la verdad, sino porque necesitaba saber cómo se sentían ahora, como adultos, con el secreto que habíamos cargado juntos durante tanto tiempo. No fue una charla formal. No hubo discursos preparados. Solo respiré hondo y pregunté, si algún día sus abuelos descubrieran que tu hermano es biológicamente nuestro, ¿qué sentirían? Mi hijo mayor fue el primero en responder. Siempre fue directo. Nada bueno, dijo. Porque de golpe dejaríamos de ser iguales. Mi hija asintió sin dudar. Siempre supimos que esto podía pasar. Y siempre supimos por qué no se los dijiste. El menor, que hasta ese momento había estado en silencio, levantó la vista del plato. A mí no me molesta que lo oculten, dijo. Me molestaría que ellos cambien. Eso fue lo que más me dolió. No miedo a la verdad. Miedo a ser tratado diferente. En ese instante supe que, al menos para mis hijos, la decisión seguía teniendo sentido. La presión que no se va, pero la familia no se cansa. Mi madre empezó a llamar más seguido. Comentarios sueltos, disfrazados de preocupación. ¿Nunca pensaron en intentar cuando todavía podían? Qué pena no ver a un nieto que se parezca a vos. Cada frase era una puñalada envuelta en terciopelo. Y entonces llegó el cumpleaños de mi padre. Una reunión grande. Familia extendida. Brindis. Fotos. Historias repetidas por enésima vez. En un momento, mientras observaba a mis hijos reírse entre ellos, mi padre comentó en voz alta, es una lástima que ninguno tenga mis ojos. No miró a nadie en particular. Pero todos entendieron. Sentí una ira fría recorrerme el cuerpo. No exploté. Nunca exploto. Pero por primera vez pensé seriamente en decirlo todo, solo para ver qué pasaba. Solo para ver si el mito de la sangre realmente significaba tanto como él creía. No lo hice. El miedo real. No tengo miedo de que mis hijos se sientan menos amados por mí o por mi esposa. Tengo miedo de que alguien más los haga sentir menos. Porque conozco a mi familia. Conozco sus silencios, sus preferencias, sus comparaciones disfrazadas de chistes. Y aunque ahora mis hijos sean adultos, el daño emocional no tiene fecha de vencimiento. Mi primo insiste en que la verdad tarde o temprano sale a la luz. Mi padre sigue decepcionado. Mi madre sigue insinuando. Y yo sigo siendo el único que sostiene esta mentira para que 3 personas sigan siendo vistas como lo que siempre fueron, mis hijos. No sé cuánto tiempo más podré hacerlo. No sé si algún día me arrepentiré de no haber hablado antes, pero si sé algo con absoluta certeza, si ser el malo significa elegir a mis hijos por encima del orgullo de mi familia, entonces puedo vivir con ese papel. Siempre supe que este secreto no iba a ser mío para siempre. Podés cuidar una verdad durante años, envolverla con buenas intenciones, justificarla con amor, pero en el momento en que más de una persona la conoce, deja de pertenecerte por completo. El primer indicio de que algo estaba por romperse llegó de la forma más banal posible, un mensaje. Era de mi primo. Tenemos que hablar. En serio, nada más. Lo llamé de inmediato. No atendió. Me respondió recién esa noche. Mi papá estuvo hablando con el tuyo, me dijo. Están recordando cosas del pasado, fechas, viajes, excusas. Mi viejo no es tonto. Sentí un nudo en el estómago. ¿Sospecha? Pregunté.
No lo dijo con esas palabras. Pero está atando cabos. Y si él lo piensa, tu papá también va a hacerlo tarde o temprano. Por primera vez en 20 años, el miedo dejó de ser teórico. La amenaza involuntaria. Unos días después, mi madre vino a casa. No avisó. No preguntó. Simplemente apareció. Traía fotos viejas. Álbumes. Recuerdos. Estaba ordenando, dijo. Y me di cuenta de algo raro. Ahí supe que el momento había llegado. Se sentó frente a mí y señaló una foto del año en que nació nuestro hijo menor. Ese año ustedes no vinieron casi nunca. Dijeron que estaban viajando, enfermos, ocupados, demasiadas excusas juntas. No negué nada. Tampoco confirmé. Siempre fuiste malo mintiendo, agregó. No era una acusación. Era una constatación. Elegir el control. Esa noche hablé con mi esposa. Llevábamos años sin discutir por esto, pero ahora no había escapatoria. Si va a salir, dije, prefiero decirlo yo. Ella asintió. Estaba cansada. Yo también. Hablamos otra vez con nuestros hijos. Les expliqué que quizás ya no podríamos seguir ocultándolo. Que no sabíamos quién lo diría ni cómo. Mi hija lloró. No por la verdad, sino por lo que venía después. No quiero que nos miren distinto, dijo. Mi hijo menor solo preguntó una cosa, ¿vos me vas a defender? Siempre, le respondí sin dudar. La revelación no fue en una cena dramática ni en una pelea explosiva. Fue en una conversación incómoda, inevitable, con mi padre. Le dije la verdad. Sin rodeos. Sin adornos. Que nuestro hijo menor era biológicamente nuestro. Que lo habíamos ocultado para proteger a los otros. Que todos eran mis hijos, sin jerarquías. Mi padre no gritó. No lloró. No celebró. Solo se quedó en silencio. Finalmente dijo, entonces, si tengo un nieto de verdad. Ese fue el momento exacto en el que supe que habíamos hecho lo correcto todos estos años. El después, no gritó, pero tampoco pidió perdón. No abrazó a nadie. No cambió, al menos no de inmediato. Pero algo sí cambió, ya no tenía excusas. Ahora sabía. Y lo que hiciera con esa verdad definiría quién era él. Yo ya había elegido hace mucho tiempo quién quería ser yo. Durante semanas después de decir la verdad, no pasó nada. Y eso, de alguna forma, fue peor que una explosión. Mi padre siguió llamando de vez en cuando. Mi madre también. Las conversaciones eran educadas, casi demasiado. Nadie mencionaba el tema. Nadie preguntaba nada. Era como si hubiéramos abierto una puerta y todos fingieran no verla, pero yo estaba atento. Siempre lo estuve. Los pequeños gestos, las diferencias no llegaron como insultos ni rechazos abiertos. Llegaron como detalles. Un regalo más caro para mi hijo menor. Una llamada directa solo para él. Comentarios como, tiene tu carácter. Se parece mucho a vos cuando tenía su edad. Nada explícito. Nada que pudiera señalar y decir ahí está. Pero suficiente. Mi hijo mayor fue el primero en notarlo. No hace falta que digas nada, me dijo. Yo también lo veo. Eso me rompió más que cualquier discusión. El punto de quiebre. La situación explotó en una comida familiar. Mi padre propuso, sin mala intención aparente, ayudar económicamente a su nieto para un proyecto personal. Solo a uno. Mi hija dejó los cubiertos sobre la mesa. ¿Y nosotros? Preguntó. El silencio fue absoluto. Mi padre balbuceó algo sobre que no podía con todos y las prioridades. Ahí me levanté. No grité. No insulté. No di un discurso épico. Dije una sola cosa, si no son todos, entonces no es ninguno. Agarré mi abrigo. Mi esposa hizo lo mismo. Mis hijos nos siguieron sin decir una palabra. La decisión final. Esa noche entendí algo que debí aceptar hace años, la verdad no educa a quien no quiere aprender. Le dije a mi padre que, a partir de ahora, no habría visitas, llamadas ni reuniones y no podía tratar a mis 3 hijos como iguales. Que no iba a permitir comparaciones, favoritismos ni comentarios disfrazados. No te estoy castigando, le dije. Te estoy poniendo un límite. No respondió. ¿Soy el malo? Tal vez, para él, sí. Tal vez para parte de mi familia también. Pero cuando veo a mis hijos sentados juntos, riéndose como siempre, sin jerarquías, sin etiquetas, sé que hice lo correcto. Si protegerlos me convierte en el malo,
entonces acepto el título. Después de esa noche, el silencio volvió, pero esta vez no era tenso. Era claro. Durante meses no supimos nada de mi padre. Mi madre llamó un par de veces, con conversaciones cortas, cuidadosas, como si caminara sobre vidrio. Nadie volvió a mencionar el tema. Nadie pidió disculpas. Nadie intentó justificar nada. Y, por primera vez, no fui yo quien sostuvo la familia a costa de mis hijos. El tiempo pone todo en su lugar. Con el paso de los meses, empecé a notar algo que antes no veía con tanta claridad. Mis hijos estaban más tranquilos. Mi hijo mayor dejó de esforzarse por agradar en reuniones familiares. Mi hija dejó de callarse cuando algo le molestaba. Mi hijo menor dejó de preguntarme si estaba todo bien después de cada encuentro. El problema nunca fue la verdad. El problema siempre fue quién merecía que según la sangre. La última conversación, casi un año después, mi padre me llamó. Su voz sonaba más vieja. Más cansada. Estuve pensando, me dijo. Capaz no hice las cosas bien. No fue una disculpa perfecta. No fue un reconocimiento total. Pero fue lo más cerca que iba a estar. Si querés vernos, le respondí, las reglas son las mismas. Aceptó. La primera visita fue incómoda. Torpe. Artificial. Pero algo había cambiado, ya no tenía poder. El favoritismo, ahora expuesto, ya no podía existir sin consecuencias. Lo que aprendí, durante años creí que ocultar la verdad era una traición. Hoy entiendo que fue una herramienta, no para engañar, sino para darles a mis hijos la infancia y la igualdad que merecían. ¿Podría haberlo manejado mejor? Tal vez. ¿Fue una decisión perfecta? No. ¿La volvería a tomar? Sin dudarlo, porque ser padre no es transmitir genes. Es elegir, una y otra vez, a quien proteges cuando nadie más lo hace. Entonces, ¿soy el malo? Tal vez para quienes creen que la sangre define el amor. Tal vez para quienes nunca tuvieron que elegir entre tradición y justicia. Pero si ser el malo significa haber puesto un límite, haber dicho hasta acá, y haber defendido a mis hijos incluso de mi propia familia, entonces no solo no me arrepiento, lo volvería a hacer.